Bueno, casi. ¿Cómo están? ¿Están dormidos? ¿Espantados? Gloria a Dios. El día miércoles, Dios mediante, estaremos dando una enseñanza que va a abarcar todo lo concerniente a parte de lo que estuvo expresando la hermana, ¿verdad? Voy a hablar y dar enseñanza acerca del diezmo, la primicia, la ofrenda, los diferentes tipos de ofrenda, y lo último que habla el Señor en el Antiguo Testamento es acciones de misericordia, que después la vamos a traducir como ofrenda para los santos. Esto que estaba aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tratar todo ese punto, toda esa cuestión de vida, porque dice el Señor, escúcheme, le dice a usted: dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, usted dice que se lo da. ¿De qué manera? ¿De qué manera usted puede decirle: mi corazón te lo entrego? ¿Cómo puede saber que es cierto? ¿Cómo puede entender que es una realidad? ¿Cómo puede mirar que efectivamente usted le ha entregado su vida al Señor? A veces es bien difícil entender todos estos conceptos, principalmente porque afecta a nuestro bolsillo, pero es la única manera de sostener una iglesia, es la única manera de sostener a un hermano, a una hermana que no tiene una herencia o que está desamparado. Es la única manera que Dios puso para que nosotros sigamos ampliando ese nivel evangelístico hacia otros lados. Y sabe, amado hermano, cuando entendemos este punto, nosotros vamos a tomar un lugar muy, muy especial, ¿verdad? Yo muchas veces he estado en contra de que sustenten al pastor con una ofrenda de frijoles, con gorgojos, una ofrenda con unos abarrotes que le sobraron en la despensa a alguien. ¿Sabe? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y el salario no lo pone el hombre, lo pone Dios, si es que Dios lo levantó. Si Dios no levantó al hombre, entonces sí tiene esa cuestión. Bueno, yo hoy quiero hablarles acerca de la corrupción de la iglesia, o la iglesia corrupta. Muchas veces miramos alrededor nuestro cómo la iglesia ha estado perdiendo su pureza, ha estado perdiendo esa dimensión con la cual fuimos llamados, y cada día aparecen nuevos movimientos. Voy a tratar de no hablar de ningún movimiento, ninguna denominación, porque cada uno de ellos tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Hemos tratado de ser libres o independientes en todas las formas, pero tratando de tomar la mejor enseñanza de cada área. Así que, amado hermano, la razón de todo esto implica que estamos en los últimos tiempos, y los últimos tiempos van a estar catalogados por un baño de engaño que va a estar cayendo sobre la iglesia, y la iglesia va a desertar, va a estar desertando de su lugar, ¿verdad? Y la deserción no implica que va a haber una pelea, una lucha. Sencillamente va a ser una atracción de ese mundo que está allá afuera, hasta lograr arrancarlos de la casa de Dios y poco a poco contaminarlos con lo que hay allá afuera. Pero la contaminación sigue empezando aquí adentro. Así que, amado hermano, pongamos atención. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, en la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús en el versículo 3, ¿verdad? Estando él sentado, recuerde que apenas un día después va a empezar todo lo que se conoce como la pasión de Jesús. Son las últimas palabras que Jesús está hablando con su pueblo, está hablando con sus discípulos. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí aparecen tres cosas: la señal de tu regreso, la señal del fin del siglo y la señal de la destrucción del templo israelita. Así que esas son las tres señales que se enmarcan aquí. Y
Y la señal de tu venida habla de una gran vorágine en el mundo, una gran alteración de las cosas y sobre todas las circunstancias, la elección de su iglesia que va a ser arrebatada. Usted, si es que califica, usted. Y quiero poner todo esto, irlo poniendo en una dimensión, porque a veces pensamos que es muy simple. Quiero recalcarles que la iglesia primitiva, cuando era decisiva en sus acciones, cuando decía, sí, me comprometo, entrego todo por Cristo, sabían que podían perder su casa, sabían que podían perder su familia y sabían que podían perder su vida. Esto hacía que la iglesia mantuviera una pureza tal, inquebrantable. Después, cuando llegó el tiempo, el Señor permitió que la iglesia fuera esparcida, es decir, sacada de Jerusalén. La iglesia había recibido un tiempo de paz y fue enseñada la doctrina, se llevaba casa por casa, pero llegó un tiempo en que Dios permitió que fuera esparcida. Y el esparcimiento de la iglesia no fue solamente para decirle, oye, te invito a que te vayas al otro pueblo, te invito a que te vayas, porque la gente no quería moverse, estaba cómoda. Así que el Señor permitió una persecución. Les quitaron sus casas, les quitaban su trabajo, les quitaban los servicios básicos. Empezaron a hacer una persecución tal de insultarlos en las calles. Y la gente tuvo que empezar a moverse. Dice que toda la iglesia fue esparcida, salvo los apóstoles. Se quedó ahí como un cuartel general, pero todos empezaron a salir a diferentes lados. Y sabe, costaba la vida. Pero no cerraban la boca. Donde llegaban, empezaban a abrir lo que conocemos hoy como misiones. Pero tenemos que aprender a llamarles esparcimiento de la iglesia. La iglesia se esparcía, ¿verdad? Así que sabían que había un sacrificio, había un sufrimiento y había una entrega completa de su vida. Esta era la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que estaba dispuesto a pagar con su propia existencia todo lo que se presentara. Casi nos parecemos a ellos, ¿verdad? ¿O no? A ver, dígame amén. A usted que le da flojera salir temprano, a usted que viene a dormirse al templo, a usted que viene y saca su celular para apartarse de Dios, a usted que viene a hacer oficina aquí, a usted, hermano, seguramente usted se parece a esa iglesia. Y sabe, amado hermano, esa iglesia empezó a corromperse pasado un tiempo. Pero hoy, al final de los últimos días, vemos a esa iglesia totalmente corrupta. Y vemos a esa iglesia en donde el verdadero va a aparecer como un luminar. Y sabe, estoy seguro que cada uno de nosotros decimos, yo mero, yo soy. Mira, es más, pongo en mi face el versículo del día. Sabe, a veces hemos tomado las cosas sin meditar qué es lo que viene atrás. Así que, amado hermano, quiero proyectarles parte de lo que ha hecho la iglesia hoy. Y al hablar de la iglesia hablo en términos generales. No estoy hablando acerca de un aspecto denominativo, no estoy calificando a una iglesia para nada, estoy poniendo características. Y esas características son las que vamos a tratar de entender. ¿Le parece bien? Dice así, ¿verdad? Las señales. Vendrán muchos en mi nombre. Y de aquí pásese al versículo 24. Estamos en el 24. Amén. Y dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Hace algún tiempo predicábamos acerca de lo que es el estanque de Bethesda con una multitud de enfermos. ¿Recuerdan ustedes? Había muchos enfermos. ¿Cómo cuántas personas será una multitud? ¿300? ¿1000? ¿2000? ¿Cómo cuánto será una multitud? Se lo dejo de tarea. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que en medio de esa multitud Jesús fue a una persona, a uno solo. Un hombre que tenía 38 años enfermo, uno solo.
Yo quiero imaginarme a Jesús pasando entre los enfermos, brincando a uno, brincando a otro, con permisito. Pero ¿por qué había permitido Dios esto? Bueno, amado hermano, cuando estudiamos un poco más a fondo todos esos pasajes, nos damos cuenta que ahí se había establecido algo que se concernía al aspecto místico o mágico de los lugares, ¿verdad? Jesús no lo había, Jesús llegó, Jesús estaba, y Jesús era el que sanaba. No sanaba a un ángel, no sanaba el río, no sanaba el estanque, ¿verdad? Era un sitio que no tenía la aprobación de Dios. Amén. Como hay estanques hoy allá con los curanderos que va y le hacen la limpia, y ya le quitaron el dolor de esto, le quitaron el dolor de aquello, le sanaron aquí, le sanaron, sí, prodigios mentirosos, dice la Escritura. Pero le van a contaminar otro aspecto más, le van a contaminar el corazón. Aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos un área especial, y se lo voy a decir por si quiere ir. En la Ciudad de México se encuentra un barrio que se llama San Simón. Ahí encuentra todas las limpias y brujerías que quiera, ¿verdad? Pues digo, por si se le antoja ir, ¿verdad? Total, ya que si usted es vomitado de la iglesia, pues vaya donde le dé la gana. Y otro más, una región completa en Catemaco. Y sabe, amado hermano, es triste mirar a un cristiano por aquel lado. Sin embargo, cuando tienen la terrible necesidad, allá terminan, allá llegan, allá están. Miramos un hermanito que recibió la palabra de Dios mucho tiempo, pero a él le encantaba ese tipo de cosas. Él quería cosas así. Así que se iba a ver a los brujos. Échame una rameada, échame una limpia de esto, del otro y demás aquello. Terminaba allá en Catemaco. Y hace poquito tiempo tuve la oportunidad de verlo, todo torcido. Sus manos están todas hechas así añicos. Flaco, delgado, desgastado. Siento que va a morir pronto. ¿Y qué, hermano? ¿Por qué? Porque escupió a Dios. Pero sabe, amado, creo que muchas veces no nos damos cuenta de la realidad, de la grandeza que tenemos encima, de la gloria que nos rodea. La tenemos en poco. Y es la razón por la cual, amado hermano, queremos que usted tenga esa consideración, que vivimos un tiempo de engaño, ¿verdad? Dice la Escritura, abrimos en el versículo 3, y aquí en el versículo 3 miramos cómo la Escritura dice que son señales. En el versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy la verdad, y a muchos se engañarán. Y hablo la palabra Cristo porque es el Mesías. Y luego en el versículo 24 vuelve a repetir y dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los cristianos verdaderos. A los cristianos verdaderos que les dan su atolito y no se dan cuenta que se predica solamente el poder, no se predica arrepentimiento, no se predica cambio, no se predica transformación, solo se predica poder. Ven, siembra tu semilla y vas a recibir tu milagro. Y viene una serie de engaños alrededor de todo eso, pero realmente dice la Escritura que serán engañados aún. ¿Quiénes? Personas elegidas, personas escogidas, pero que han dejado la palabra de Dios a un lado, que han dejado la palabra de Dios a un extremo. Así que seguramente vamos a mirar cómo se va predicando. Ahora, entremos a la manera en cómo los van a ir llevando. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo enseña acerca de ello. Y en el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, subraye otro Jesús, no es que haya otro. Sin embargo, ellos proyectan a un Jesús lleno de lujos, que predicaba con una cadena de oro aquí atravesada que casi se le caía.
Ellos predican acerca del otro Jesús, un Jesús que no lo menciona la Biblia, un Jesús que se mueve en Rolls Royce y que tiene 3 aviones a su servicio. Ellos predican acerca de ese Jesús que menosprecia a los pobres y les dice que están malditos. Así que podemos mirar aquí que hay otra predicación allá afuera. Y si usted no se ha dado cuenta, examine lo que están predicando. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu, ustedes lo aceptan. Es bajo su aceptación, es bajo su consenso. Ustedes tienen que abrir los ojos, mirar qué es lo que se dice. La iglesia se ha hecho cómoda. La iglesia se ha hecho una iglesia ficticia. La iglesia se ha hecho invisible. La iglesia no da apariencia de iglesia. No sabe de sufrimiento. No sabe de pagar el precio. Así que quiere todo cómodo. Y quiere llenarse de bendiciones sin importar que provengan del engaño. Así que miramos aquí el apóstol Pablo hablando de otro evangelio, hablando de otro Jesús y hablando de otro espíritu. Versículo 12, vayamos rápido porque no me voy a detener mucho. Y dice, aleluya, versículo 13, perdón. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí aparece una palabra que estamos muy de moda. Las iglesias con su director apostólico. Oye, iglesia, ¿y quién es tu apóstol? Mi apóstol es un misionero que anda haciendo la obra. Ese es mi apóstol. La palabra apóstol es un designado. La palabra apóstol es un embajador. La palabra apóstol es alguien que te representa. Cada iglesia debe de tener un apóstol. Pero un apóstol es hoy lo que conocemos como un misionero, alguien que está afuera, alguien que protege la iglesia, alguien que sustenta la iglesia, alguien que está mirando la iglesia. Amén. Pero hoy en este tiempo tocan el apóstol como una persona jerárquica, autoritaria, dictatorial. Pero la iglesia dice, ay, queremos un apóstol. Así como aquel pueblo pedía un rey, ¿se acuerdan? Hoy la iglesia pide un apóstol y no se da cuenta de lo que está pidiendo. Y dice la escritura, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Te dice algo que tienes que estar atento? Yo creo que sí. Esto ya estaba predicado, esto ya estaba enseñado. Así que cuando miras que se está levantando, abre los ojos y mira, ¿verdad? No como la canción, la cosecha está lista. No. Y quisiera decir que sí, pero no. Quisiera decir que es cierto, pero no. Quisiera decir que la iglesia está pronta, pero no. Y me da pena cada día mirando el engaño que se va suscitando ahora en un grupo, ahora en otro. Y la iglesia toda pidiendo, profeta, danos un rey. Y es lo mismo, la misma circunstancia. Quieren un profeta, quieren una cobertura, quieren un apóstol. Danos un rey que gobierne sobre nosotros. Y se repite la historia. ¿Sabes por qué? Porque no la leímos. Gálatas 1. Bríncale la hojita nada más. En el capítulo 1 y en el versículo 6 dice, estoy maravillado. El apóstol Pablo ya ahora le está escribiendo a la iglesia de Galacia. Ya se salió de Corinto, ahora fue a Galacia. Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Evangelio diferente. ¡Wow! ¿Sabes? Apenas estaba ubicándose la iglesia y ya estaba el aspecto problemático. Aparecía aquel evangelio que leían con unas tabletas mágicas, ¿sí? Aparecía el evangelio de aquel líder que recibió su propia palabra
Y sabes, amado, a veces nosotros también nos encuadramos ahí. ¿Saben qué revisión de Biblia es esa? Es revisión 1960. Y la anterior a esa es la de 1606. Revisiones. Y una revisión, están todos los países del mundo que tienen una sociedad bíblica para atender eso. Pero hay 20,000 versiones, sí. Está la versión internacional, está la versión avanzada, está la versión Dios habla hoy, está la versión de Francisco Ortiz, está la versión que usted quiera. Pero es eso, versión. ¿Qué es una versión? Es una interpretación de esa palabra. Amén. Aló, escúcheme. ¿Sí o no? Bueno, la palabra es así. Yo he visto muchas veces que la gente le da más autoridad a la versión que a la revisión misma, y se equivoca completamente porque ignora. Me gustan las traducciones, hermano, me gusta. Y mucho tiempo estuve estudiando la versión católica de Torres Amat, de la Biblia Colunga. Estuve mirando la pastoral de Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Solo por estudiar. Y veo las revisiones, veo el cambio de lenguaje, veo la manera como hay cosas que le cambian el sentido. Y lo peor es que hoy hay muchos cristianos como para darle mayor énfasis y dicen, yo traigo otra versión. ¿Sabe qué? Primero vea esa versión, esa revisión, y después tráigame su versión. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que miremos esa traducción. Es que tiene muchos errores. Eso es lo que te dice el que hace la versión. Pero ahí participó todo el mundo. Todas las sociedades bíblicas del mundo participan en una revisión. Por eso no es fácil. 1602 y 1960. ¿Versiones? Hay una versión española que se llama versión Gómez. La versión Gómez. Tiene cosas bonitas, pero trae su manera de explorar las cosas. Hay otra versión que se llama versión Peshitta y trae muchas cuestiones hebraicas, y bueno, te hace sentir que tienes mucha sabiduría cuando dices palabras, ¿verdad? Ya no le hablas a Jesús, es Mashiach, Mashiach, ¿verdad? Y bueno, pero realmente necesitamos aprender a ver eso. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice que empezaron a seguir un evangelio diferente. Y para poder cambiar el evangelio diferente tenían que hacer modificaciones a la escritura. ¿Y sabes, amado? Y es la cuestión, es el peligro. Es el peligro de no saber cómo se interpreta la escritura. El apóstol Pablo sigue hablando y les dice en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir es sacarlo de sus orígenes, de su base, corromperlo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es ponerlo a los pies de Dios, bajo algo especial, que Dios lo juzgue. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que Dios dijo, y al que están haciendo mentiroso es a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Aló? ¿Sí me explico? A ver otra vez, ¿sí me expliqué en esa palabra o no? Imagínense cuando le están leyendo, cuando Dios dice, si no te arrepientes, morirás. Pero ellos tranquilamente dicen, no, tú ya estás del otro lado, tú ya eres habitante del cielo. Le están diciendo a Dios que no es así como Él dice. ¿Sí se da cuenta o no? El otro evangelio, hablamos de un evangelio diluido, o que se están sacando ciertas bases en las cuales la persona pierde todo género de compromiso, todo género de pacto. El Señor dice que si no renuncias a tu propia comodidad, no puedes ser parte de la iglesia. Si no renuncias a tu propia vida, si no estás dispuesto a caminar así,
Entonces miramos aquí que la iglesia se va reduciendo, porque no todos estamos dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? A pagar ese precio. El aspecto discipular ahora lo hemos basado solamente en algunas enseñanzas, cuando en realidad es una práctica de vida, ¿verdad? Que tengo que leer la Biblia, por favor, para eso voy a la iglesia. Y podemos hacer cambios en donde el arrepentimiento y la palabra es cambio de mentalidad. Si la palabra de Dios no cambia tu mentalidad, no puede cambiar tu espíritu. Y si no cambia tu espíritu, sigues siendo quien eres. Entonces esta iglesia, la iglesia sin arrepentimiento, la iglesia que no cambia, la iglesia que no se transforma, la iglesia que decreta y la iglesia que hoy está todo el tiempo subiendo mensajitos en el Facebook y nadie los conoce. Ay, qué bonito un mensajito. Gloria a Dios. Soy un vencedor en Cristo. Amén. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tiene que no vas a la iglesia? Pues tengo como 3 meses, pero no importa. Yo soy un vencedor. Soy el consentido de Dios. Pregúntale a Dios. Lucas 13:3. Solamente para mirar un poquito acerca de esta iglesia. No me voy a quedar porque es mucho. Jesús les dijo, si no se arrepienten, si no se arrepientes, morirás igual que los pecadores. Le habían hecho una pregunta a Jesús. ¿Está muriendo esto por sus pecados? Y les dice, no, y si ustedes no se arrepienten, igual morirán por sus propios pecados. Así que el arrepentimiento va a ser algo constante, continuo en nuestras vidas. El arrepentimiento es una fase que nos lleva a un cambio todo el tiempo. Cada día queremos más cambio, cada día queremos más transformación. Nos vamos descubriendo que somos diamantes, pero estamos en bruto. ¿Amén? Así es como Dios te ve. Ahora el pulimiento, la educación, la reeducación va a cambiar en ti. Tú eres el que vas a exigirte. En tu casa, y es solamente un ejercicio, ¿en tu casa se utilizan los cubiertos? Quizá sí, quizá no, quizá tú utilizas la tortilla por todo y para todos, tacos, chopitas, ¿verdad? Para todo es la tortilla hace tu cuchara, hace tu tenedor, hace todo, ¿verdad? Pero quizá eres una persona que sabes que a veces tienes que convivir con un hermano, con una hermana, y pues modosamente tienes que agarrar unos cubiertos y te das cuenta que no sabes manejarlo, ¿verdad? Te das cuenta que no has hecho por ello. Te das cuenta que no puedes encuadrar y empiezas a justificarte. Empiezas a justificar, ay, es que a mí me gusta comer a lo libre. Yo soy mexicano, ¿verdad? A mí me gusta la libertad para comer. No te encasilles en ello, ¿verdad? Tú tienes que tener la apertura de saber comer en lo grande como saber comer en lo menos. Amén. Como es tu vestidura, te puedes vestir como se te dé tu regalada gana y también un poco mejor. Te vas a vestir como quieras, pero tú sabes que cuando vayas a cierto lugar, a lo mejor a ti, varón, te tienes que poner un saquito, una corbata, ¿sí? Te tienes que poner un traje. Y tú, mujercita, sabes que hay ciertos lugares en donde vas a llegar con tu traje, echando tiros, ¿verdad? En toda la gente que voltea y diga, ay, ya te fijaste, es la hermana fulana, mira. Pero hemos descuidado esa parte, hermano. Mentalidad. Tú eres tan libre de ir a un lado como ir a otro, y eres tan libre de utilizar la vestidura correcta en donde debe de ser. Amén. A ver, dime amén, hermano. Si es que siento como que no me están escuchando. Vendrá tiempo. Tenemos que seguir observando las corrientes eclesiales. Versículo 5. ¿Qué dice en el versículo 5?
¿verdad? Termina diciendo el Señor esa parábola, esa enseñanza. Les digo, no, si no se arrepienten, todos morirán. El arrepentimiento es básico. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad en relación al pecado. Hace algún tiempo te hablábamos acerca de un ejercicio mental y te exponía a ti los diferentes tipos de vista que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pensamiento te pone un pastel? Rápido. Cumpleaños. Ay, no, es muy dulce la dieta. ¿Qué pensamiento te da? Gordura. ¿Qué pensamiento te da? Antojo. Hay diferentes puntos de vista. A ti, ¿cuál te da? Mis 15 años. ¡Aleluya! Ya pronto, hermanitos, pronto. Hay diferentes pensamientos para un tipo de eventos. Y la palabra arrepentimiento es cambiar, renovar, transformar tus pensamientos. Porque si tú cambias tus pensamientos, cambias tú. Así que tomé unos cubiertos hace 20,000 años, ¿verdad? Y bueno, pues no sabía qué hacerlos. Hoy voy a intentarlo con palillos, ¿eh? Sí. Pero en aquel entonces eran cubiertos y pues en mi rancho no se utilizaban, hermano. Se utilizaba una cuchara de peltre y descarapelada por abajo, pero no había más, era la que había. Entonces, yo compré unos cubiertos de plástico. Y bueno, pues muy elegante, me sentaba en la mesa, sacaba mi plátano, lo pelaba y a ensayar ahí. No levantes mucho el brazo, bájalo, así, arriba, abajo. Que cambia el tenedor de mano, que ya está cortado, ahora cambia el tenedor de la mano. ¿Y sabes, amado hermano, quién te puede cambiar? Solo cuando tú lo quieras. Ay, que te van a obligar, no vas a querer, no vas a querer. Oye, que tienes que ponerte una corbata, pues te vas a sentir mal. Pero cuando tú quieres transformarte, cuando sabes que eres capaz de estar en este lado y estar en este lado, porque Dios te hizo libre, amén, vas a cambiar tus pensamientos. La iglesia te va a enseñar a que te pulas, a que te hagas mejor. Pero vas a ser mejor solamente cuando cambie tus pensamientos. Porque cambiando tus pensamientos cambia tu espíritu. Y a ese cambio se le llama arrepentimiento. A pesar por el pecado. No, hermano, fíjate, hay una cosa. El arrepentimiento es el preludio para que tú puedas recibir a Jesús. Aquí lo hacemos al revés. Recibe a Jesús y después arrepiéntete. No. El arrepentimiento es el camino para recibir a Jesús. Y Jesús trae el perdón de pecados. Así dice mi Biblia, Lucas 3:3. La tuya no sé qué dirá. Si no te arrepientes, no hay perdón, aunque lo hayas recibido. No es así. Y miramos ahí gran parte de la perversión, cómo ha sido sacada de esos niveles. Dice la escritura, ¿verdad? Lucas 3:3, vamos a verlo, hermano. Total, no nos cuesta nada. Tenemos de aquí hasta las 5. ¿Qué no? ¿Qué pasó, no? Se espantaron. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese, el río Jordán es el río de la decisión. Es contemplado como el río de la vida y de la muerte. De un lado estaba la vida y de otro lado estaba la muerte. El hombre tenía que decidir si lo atravesaba o no. Ahí se bautizaban, ahí los llevó a bautizar el bautista en sus orígenes. Y dice la escritura aquí, refiriéndose a él, y él fue por toda la región contigua al Jordán, todo lo que estaba cerca, predicando el bautismo. Sumérjanse en el arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjate que el perdón de pecados no era inherente. Hoy viene una persona y le dice, Padre, perdóname mis pecados. Y se da la vuelta y dice, estoy perdonado.
Aleluya, oraciones mágicas. ¿Cómo cambia la vida? He nacido de nuevo porque antes no iba a la iglesia y ahora sí. Gloria a Dios. Y hemos cambiado una serie de cosas y hemos estado perdiendo un origen. Y sabes, Dios está buscando esas personas que se dan cuenta. El arrepentimiento era el precursor para recibir a Cristo. Sin arrepentimiento no puedes recibir al Señor. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu vida, Jesús no puede ser el Señor de tu vida. Si tú no estás dispuesto a recibir a Jesús, el perdón no va a llegar, aunque se lo confieses al Señor de la esquina, aunque hagan 30 oraciones de liberación, aunque te pongan las ramas encima y el árbol completo. No hay perdón. Dice que el bautista iba predicando el bautismo. Y la palabra bautismo es ser sepultado en o introducido. Quédense del arrepentimiento, ¿verdad? Porque es para todos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad en todo tiempo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos un entendimiento verdadero de todas las cosas, porque vamos a un sitio muy especial. Cuando Jesús les hablaba acerca de que necesitan comerme, Él estaba hablando en una metáfora de que Jesús necesitaba estar dentro de cada uno. Y dice que muchos discípulos le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Yo no. Les decía: ¿quieres a Jesús? Jesús será tu pensamiento, Jesús será tu palabra, Jesús será tu espíritu, Jesús caminará contigo, Jesús vendrá contigo. Y dijeron muchos: no, mejor nos vamos. ¿Está bien? Y Jesús volteó a ver a sus discípulos y les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros vamos a la eternidad. Tú estás llamado para la eternidad. No te va a ir mejor en este mundo. No se va a cambiar tu suegra. Va a seguir siendo la misma persona. No va a cambiar. No va a cambiar tu patrón. Vas a seguir siendo perseguido. Y todas las cosas. ¿Por qué? Porque te están formando a ti como un hijo de Dios. Están templando tu espíritu, tu carácter. Está manifestando y formando un espíritu de amor en medio de todas esas circunstancias. Pero si tú crees que venir a la iglesia van a correr al patrón que te dice trabaja flojo, no va a pasar así. Ay, es que todas las cosas suenan bien. Sí, pero sigue leyendo. Aquellos a los cuales Dios tiene un propósito para su vida, no es para cualquier mequetrefe. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ha caído, el Espíritu Santo se ha manifestado. Y en el capítulo 2, pero en el versículo 37, Pedro está mirando a una gran cantidad. 3,000 personas se han congregado. 3,000 personas están ahí afuera del aposento alto, mirando todo lo que había sucedido. Este es el nacimiento de la iglesia. Y dice que ahí el apóstol Pedro, ¿verdad? Antes no hablaba, ¿sabes? Había cambiado. El hombre gruñón, el viejo enojón, el viejo chillón, el viejo amenazador, ahora era un viejo de amor. ¿Qué había sucedido? Decidió cambiar el chip. Decidió cambiar su mente, decidió cambiar su forma de vida. Y ese hombre que no hablaba, ese hombre que iba siempre acompañado con otro, con Juan el hablador, con Juan el joven, el que hablaba era Juan. El viejo iba siempre ahí, pero ahora ese viejo había creído al Espíritu Santo y estaba dando un paso al frente. Y él estaba hablándole a una multitud de 3,000 personas. Y dice la Escritura: al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Él los había acusado de que habían matado a Cristo por mano de los romanos. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, cambien su mente,
empiecen a ver la obra de Dios. Empiecen a ver que tú no fuiste creado para vivir en esta tierra permanentemente. Empieza a ver que el tiempo de tu vida en la tierra es un paso fugaz. Lo bueno viene después, en la eternidad. Pero aquí vas a ser calificado, aquí vas a ser formado, aquí se van a transformar tus pensamientos. Decía una personita: qué aburrido ha de ser el cielo, ¿verdad? Con una guitarrita ahí, mirando las nubes. Qué aburrido, ¿no? Le digo: estás mal, hijo, estás mal, porque los ángeles están tocando rock and roll y no te has dado cuenta. ¿Sabes cómo miras el cielo, hermano? ¿Qué es el cielo para ti? Es el lugar etéreo, es un sitio para los espíritus. Y te aseguro, el apóstol Pablo dice que hay cosas más allá de nuestra mente, cosas que el hombre no ha imaginado jamás. Son las cosas que te esperan. Amén. No tienes ni idea que en el espíritu puedes viajar en el tiempo, puedes viajar en el espacio, puedes proyectarte. No necesitas un avión, no necesitas un barco, no necesitas un auto. Sencillamente te trasladas, porque el espíritu tiene esas cuestiones. Pero sabes, piensas como aquel tipo, una guitarrita ahí con una cara de fastidio, así como a veces miramos aquí a los del grupo, ¿verdad? Bien emocionados. Alaba a Dios. ¿Qué pasó? ¿Estamos aquí o no? Gloria a Dios. Se quedaron muy serios, ¿eh? Es una bromita, es un supongando, hermanos. El apóstol Pedro les dice aquí: arrepiéntanse, y bautícese, póngase dentro, sumérjase, conozca, viva la vida de Jesucristo. Conózcalo, sepa. Bautismo del Padre es un nuevo nacimiento. Bautismo del Hijo es la obra de Jesús. Bautismo del Espíritu Santo es el fuego y la pasión en un ministerio que Dios quiere darte. No puedes tener un ministerio con una cara de aburrimiento. No puedes tener un ministerio que no tome tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Si estamos aquí. No termino la primera iglesia, la iglesia que no se arrepiente, la iglesia que no habla del arrepentimiento, que está llena de adúlteros, que está llena de fornicarios, que está llena de ladrones, que está llena de mentirosos, que está llena de... Sí, hermano, de eso que usted está pensando. Hermano, ¿por qué no viniste? Es que el burro no quería arrancar. Digo, perdón, no quería caminar. ¿Por qué no viniste al servicio? Es que, ¿sabes, hermano? El metro, pues el metro no existe aquí. Es que mi esposa no me dejaba salir. Ajá. ¿Sí? Mentirosos. Entonces tenemos aquí la iglesia que ya no predica el arrepentimiento, la iglesia que dice que todo está bien y que vas rumbo al cielo. Ojalá. La iglesia número 2, gloria al Señor, todavía me faltan 2 horas. La iglesia de la prosperidad, una iglesia que promete riqueza, éxito, fama, fortuna. Está llena de apóstoles de alcurnia, tienen una cobertura de bendición, ¿verdad? Donde te dicen que siembras para cosechar, aquellos que van buscando la mejoría. Y bueno, ellos también te dicen que los pobres están llenos de maldición y que la pobreza es una maldición. No hay, no existe. Mateo capítulo 16, versículo 26. Y dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No es el dinero, hermano.
Y la gente no ha entendido que el tiempo de Dios es sagrado. La gente no ha entendido, la iglesia de hoy no ha entendido que el poco tiempo que Dios nos exige es sagrado. Pero se lo estamos dando a nuestros negocios, se lo estamos dando a nuestra familia, se lo estamos dando a nuestra propia comodidad. Trasládese nuestra propia vida. ¿A dónde vamos? ¿De qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Dice, no, pregúntenle a los políticos. Y lo peor es de que hay cristianos que se quieren hacer políticos y ganan una sociedad, conviven con la sociedad de los grandes, la sociedad de los sombrerudos, la sociedad de los guarachudos, la sociedad de los de traje, la sociedad, y tienen un chorro de sociedades, se manejan como pez en el agua en el jet set. Pero Cristo no los conoce. Cristo no sabe de ellos. Esta iglesia, la iglesia de la prosperidad, solamente habla de avances económicos, de alcance de riquezas, de crecimiento en todo lo que emprenden. Y son empresarios disfrazados de cristianos. Tenemos pastores de medio tiempo, tenemos pastores de un cuarto de tiempo, tenemos pastores aficionados, tenemos pastores artistas. ¿Saben por qué todos los artistas, y llámese así, y quiero que usted los vea así, crean una iglesia? Porque no quieren entregar sus diezmos a alguien, no quieren ser juzgados por un pastor verdadero. Así que mejor ellos abren una iglesia y dicen, pues, la iglesia del artista número 1, la iglesia del artista número 2, y puede volcarse a ver a cualquier cantante, a cualquier artista, a cualquiera, no le digo a uno, a cualquiera, y tienen una iglesia. ¿Por qué no se sometieron a la iglesia donde estaban? ¿Por qué no se pusieron en orden a la iglesia? ¿Y sabe por qué? Porque no quieren rendirle cuentas a nadie, porque son personas que creen que están más allá de Dios y no se han dado cuenta que son solamente personas que se les permitió desarrollar una actividad. Ahora quiero que usted vea una cosa, se les llama alabadores. Son cantantes nada más y cobran por ello. No son alabadores, alabador es usted, que no cobra y viene a adorar al Señor y levanta sus manos. No necesita que lo aplaudan, no necesita que le griten bravo, no necesita que le paguen. Levanta sus manos y glorifica a Dios. Es un alabador. Dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que la raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Verdad? ¿Sí o no? Raíz de todos los males, el amor al dinero. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Ahora mi hermano viene lento. ¿Por qué dice esto? Bueno, dice que muchos se extraviaron de la fe, se extraviaron, se apartaron, perdieron la dimensión de la fe, se hicieron a un lado, perdieron el camino. Hermano, es que yo no amo al dinero. Seguramente el amor del dinero es más cuando tú cambias el fruto o el usufructo de tu negocio por el tiempo de Dios. Pero es tan simple porque es un engaño. El engaño es así. Hermano, no puedo ir a la iglesia. Pues es tu problema, díselo a Dios. ¿A mí qué me lo dices? Es que fíjese que a mí qué me lo dices, díselo a Dios. Yo no sé si es verdad o es mentira o es solo tu visión. Yo pido que me avisen cuando tienen un compromiso con la iglesia. Ahí sí quiero que me avisen. Pero el compromiso con Dios es responsabilidad de cada uno de nosotros. Fíjese, hermano, que no fui al servicio porque es tu problema con Dios. Pero quiero que lo tomes en serio. Quiero que lo pienses como una realidad. Si la gente moría por hacer trabajos el día sábado, el día dedicado a Dios, tenía que ser puesto y lapidado. Imagínate la gravedad del asunto, hermano. En el Antiguo Testamento es peor en el Nuevo, hermano, porque es espiritual.
La iglesia de la supergracia, tercera iglesia. En la iglesia de la supergracia se predica el amor de Dios, pero nunca la santidad, la justicia. No se predica la transformación, no hay predicación del arrepentimiento y por supuesto no hay predicación del pecado. Todo lo que se toca le llaman legalismo. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta lectura? ¿Para qué si ya Dios nos tomó? Y empiezan a manejar la hipergracia, la supergracia, ¿verdad? Y le dicen a su gente, Dios te ama a pesar de tu pecado. La escritura mía dice que la paga del pecado es la separación del hombre de la gracia de Dios. Dios los abomina. Ay, hermano, es que se peca. Sí, cuando se peca con el corazón, trae una sentencia. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Sí, cuando tú fallas por debilidad, cuando tú fallas por inercia, pero no cuando fallas sabiendo tu pecado. Cuando tú fallas sabiendo tu pecado, estás retando al Espíritu Santo y estás retando a Dios. ¿Y sabes? Pero en la iglesia de la supergracia dice, no, hermano, tus pecados están perdonados, los pasados, los presentes y los que vas a cometer mañana. Ay, qué padre, ¿verdad? ¿Vale? Ay, qué suave. Pero te digo, no. La escritura de Dios no dice eso. Romanos capítulo 6, versículo 1. No te preocupes, hermano, ya voy corriendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia, un don inmerecido, que podemos transcribir como tiempo de oportunidad. Y la gracia no es el permiso para que tú cambies. La gracia no es el permiso para que tú vivas en el pecado. La gracia es un tiempo de oportunidad para alcanzar tu vida. La gracia de Dios es un tiempo de oportunidad para que tú te acerques. La gracia es el sacrificio de Jesucristo a tu favor, pero ocurre cuando tú lo tomas. La gracia es el amor del Padre entregado a todo el mundo, pero es para solamente aquellos que creen. Hebreos capítulo 12, versículo 14, para todos aquellos que creen solamente en el poder de una oración. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Y la palabra santidad es consagración, dedicación. La palabra santidad es estar apartados para su uso exclusivo. Hermanos, el día domingo es para Dios. Por lo menos es el día de reposo. El Señor no te está pidiendo los otros 6 días, te está pidiendo uno. Pero en esos 6 días que tú no estás en la iglesia, Dios te acompaña. La iglesia de la santidad es algo que cada día vemos. Dice, no, el día viernes pasado tuvimos oración. ¿Cuántos de ustedes estuvieron? ¿Para cuántos de ustedes es importante la oración? ¿Para cuántos de ustedes realmente importa esa cercanía con Dios? Cada quien lo estima o lo desestima. La iglesia moderna, la iglesia número 4, ya casi termino. La iglesia moderna se está manejando más al gusto de los feligreses. La iglesia moderna está dejando entrar el mundo adentro de sus instalaciones. La iglesia moderna o modernista es una iglesia liberal que permite todo. Una iglesia en donde no hay ningún tipo de aspavientos, ¿verdad? Así que podemos mirar a una chica que llega con un escote a medio seno. No hay problema, el problema es quien piense. Encontramos a tipos mostrando todos los tatuajes habidos y por haber.
todo me es lícito. Y van caminando con la supergracia en la iglesia moderna. La iglesia moderna es donde no hay pecado. La iglesia moderna es donde todas las cosas han dejado de ser iguales. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago, ese apóstol que es considerado y es muy probable que sí lo sea, el hermano de Jesús, porque hubo dos Santiagos, el apóstol y el hermano de Jesús. Pero el escritor de esta epístola se presume que es el hermano de Jesús, y dice: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo saben? Pero queremos estar en los dos lados. Queremos estar en los reflectores y queremos estar en la santidad de Dios. No se puede. Eres de un lado o eres del otro, ¿verdad? Vienes a que te bese Dios, pero el que te besa es el diablo. Almas adúlteras, qué feo les dice. Almas, su sentimiento está partido. Una parte de sus emociones y sentimientos está en Dios, pero otra parte está en el mundo. Son adúlteros en el alma. Así dice. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y vemos aquí cómo estamos partidos. Pero está hablando del alma, emociones, sentimientos, pensamientos. La iglesia necesita un cambio. La iglesia necesita ser transformada. La iglesia ha entrado en un proceso de depuración. El cristiano pierde su esencia, su identidad. Se convierte como alguien que pertenece al resto del mundo. No hace la diferencia. Se predica la última noticia, se predican los eventos. ¿Y saben, hermano? Estamos perdiendo. En Mateo capítulo 5, versículo 13. Ya casi terminamos, hermanos. Espérense un momentito. Escúchame. Ustedes son, ¿qué? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le habla esa palabra? Dice la escritura, amado hermano, que tú eres quien hace la diferencia entre el que se salva y entre el que se condena. Pero si tú te quedas callado, no sirve la razón por la cual eres miembro de la iglesia. No sirve tu testimonio si ese mundo te arrastra, si ese mundo te hace igual a ellos. Tú no puedes decirle a una persona que su obra es mala si te estás riendo con ellos, si estás justificando su pecado. Llega un hombre y te presenta a su segundo frente. Te pregunta, te está presentando a la segunda esposa, a la concubina, a la amante. Y tú conoces a la esposa y te ríes. ¡Qué moderno! El domingo va a la iglesia con la esposa y el miércoles con la amante. ¡Qué modernos! ¿Por qué no le dices que es una persona totalmente condenada? ¿Por qué no le dices que es un hijo del diablo? ¿Por qué no le dices que su pecado lo aparta de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque te importa más la sociedad, te importa más el compromiso mundano que la palabra misma. Ya no eres la sal, hermano, que disipa el pecado. Ya no eres la luz que alumbras en la oscuridad. Te has convertido igual. La iglesia moderna está haciendo eso. Ya no condena el pecado, se va de en medio de él. Es como el camaleón, cambia de color, sigue estando allí. No permitas que hablen ante tu presencia de aborto. No permitas que hablen de suciedad. No permitas que hablen de adulterio, de fornicación. La iglesia moderna no condena al pecado, convive con él. No se oponen, hasta lo celebran. La socialidad es el lugar en que les gusta estar y se mueven como peces en el agua. Están en su elemento, perdieron su sabor, no son la diferencia.
se mueven como cualquiera de ellos. La iglesia, cuando venga el Señor, dice que la iglesia dormida despertará, pero habrá 5 de ellas que no tienen luz, la perdieron. Habrá 5 de ellas que perdieron la lamparita, no tienen el aceite, no pueden encenderse, porque es cuestión de entrega, es cuestión de afirmación, es cuestión de decisión. Y sabes, amado hermano, déjame darte solamente dos versículos. Mateo capítulo 16. En el versículo 24 dice: Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a ellos: si alguno quiere, fíjate la libertad que les está diciendo. El Nuevo Testamento es voluntad, es vocación, es decisión. El Antiguo Testamento era obligación para los que nacían. Hoy, amado hermano, el Nuevo Testamento es voluntario. El día miércoles te voy a estar hablando de las ofrendas. Dame, hijo mío, tu corazón. Si te interesa, ven. Y si no, justifícalo. ¿Ya qué? Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo se niega uno a sí mismo? Ay, es que hoy hay fútbol, pero me niego. Es que hoy van a venir unos cuates a la casa, me niego. Es que me invitaron a una fiesta, me niego. Eso es negarse. Tome su cruz. Hay un precio, hay un costo. Es que ir a la iglesia me cuesta 100 pesos, porque tengo que tomar un carro para allá, otro para acá y otro para acá. ¿Sí? Tome su cruz. Tome su cruz. La iglesia habla de sufrimiento, habla de sacrificio, habla de entrega. Algo que ya no se pide, algo que ya no se exige. Una iglesia de la comodidad, una iglesia de los profetas sonrientes. Te voy a dejar pendiente algo más, hermano. La iglesia de los milagros y de las maravillas. Aquellos a quien Jesús les dijo: han hecho milagros, pero no los conozco. Y sabes que eso me remonta a aquel estanque, al estanque de Betesda, a Casa de Misericordia, donde había un estanque, dice, y había sanidades, pero no era de Dios. Había un ángel que venía así, pero no era de Dios. ¿Sí? ¿Lo han leído detenidamente? Ese lugar tiene una vara y unas serpientes que cruzan así, 2, y se encuentran arriba. ¿Cómo se llama esa vara, hija? Es el símbolo de los médicos. Ahí nace el origen de esa vara, ¿verdad? Pero son 2 serpientes que se entrelazan en una varita y al final se encuentran cara a cara. Ahí nace en Betesda, un lugar en donde había sanidades sin el permiso de Jesús. Ahí llegó Jesús y había una multitud. ¿Como cuántos habían? Como 200, como 1000, como 5000. Jesús pasó en medio de ellos, brincaba uno, brincaba otro, y les decía a Jesús: con permisito, con permisito, y ninguno le decía nada. Jesús iba por una persona, un hombre que tenía 38 años allí. ¿Y sabes qué fue lo que dijo? Le dijo Jesús: ¿quieres ser sano? Y el hombre contestó: es que no tengo quien. No tengo quien. No tengo quien me lleve, no tengo quien me cuide, no tengo quien me impulse, no tengo quien me levante, no tengo quien. Era lo que decía. Y le dijo Jesús: ¿quieres ser sano? Y es la misma pregunta que se te hace a ti.
Sabes, tú vas a venir a Cristo no porque haya alguien que te trae. No tengo quien me lleve, no importa, ven tú solo. Había una multitud de enfermos, pero Jesús fue a uno, y lo sanó. Y le dice: vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Lo sacó de ahí, de esa multitud. Jesús, pero estabas ahí, ¿por qué no sacaste a los otros 1000, a los otros 2000? ¿Por qué no fuiste poniendo manos, Señor? ¿Sabes por qué? Porque ellos ya tenían quien. Este no tenía quien. ¿Me explico? La iglesia de los milagros, la iglesia de las maravillas. Es fabuloso, hermano, es fabuloso. Es cosa grande que venga una persona toda enroscada y se vaya caminando derecha. Es emocionante cuando los pies tuyos, que te duele mucho la espalda, te crezcan. Es emocionante cuando tus brazos vuelven a tener una extensión. Es emocionante, pero Jesús no quiere hacerlo todo el tiempo. Cuando uno va al campo, cuando uno va a predicar al campo, cuando uno sale de la iglesia, necesitamos entender que Dios está haciendo milagros y tenemos que proponer milagros y tenemos que abrir una apertura para que el milagro venga. Y es lo que hacemos. ¿Y sabes qué sucede? El milagro del evangelismo sucede. Pero cuando estamos en la iglesia necesitamos que tú te transformes. Tú no necesitas un milagro, necesitas una transformación. Tú no necesitas una señal, necesitas una entrega. Y es el tiempo, amado hermano. La iglesia está siendo depurada. La apostasía está en la puerta. La deserción de las iglesias cada día es mayor. Unas en cuerpo y otras en el alma. Necesitamos ese cambio. Y yo quiero hacer una oración, hermano, por ti que eres la iglesia. Pero el Señor Jesús le dijo: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a renunciar a su propia vida? ¿Cuántos de ustedes van a aborrecer a su padre, a su madre, a su propia familia por atenderme? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a cargar su cruz cada día? ¿Cuántos de ustedes? Y ese es el llamado que Dios nos hace. La iglesia primitiva que salió de Jerusalén había perdido todo. Perdió casas, perdieron trabajos, perdieron su familia y muchos perdieron su vida. Era un ejemplo para nosotros hoy. Muchas veces la iglesia no quiere salir de su comodidad. Muchas veces la iglesia no conoce al Cristo que dice seguir. Y el compromiso es tan solo una fábula. Yo te invito a que el día de hoy afirmes tu compromiso con Dios. Te invito a que a partir de esta fecha tu vida sea totalmente entregada al Señor. Que te recomprometas con Dios mediante tu propia oración. Te invito a que en este día, y es un aspecto bíblico, el apóstol Pedro les dijo: bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos. No estaba diciéndoles váyanse a meter al agua. Ese era el bautismo de Juan. El bautismo en Jesús es el compromiso que nosotros tenemos para tener su propio espíritu. Pero es un reto, amado hermano. ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres hacerlo? Pedro le dijo: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a la eternidad. Ponte de pie, amado hermano. Cierra un momentito tus ojos y dile: Señor, te he fallado. Señor, no he sido propicio a tus invitaciones. Señor, he permitido que tu palabra en mi corazón se corrompa. No he actuado correctamente, pero hoy quiero hacer una propuesta de cambio.
Hoy quiero comprometerme delante de ti, Señor. Tú has dicho que cada uno de nosotros nos bauticemos en Cristo, nos sumerjamos en el amor del Señor, que seamos uno con Él. Y hoy, amado Padre, hoy quiero ser la iglesia de mi Señor. Hoy yo quiero ser esa iglesia que va a ser arrebatada. Hoy me comprometo en mi corazón y en mi vida para servirte, para honrarte, para venerarte con mi propia existencia, guardando tu palabra, Señor, y siendo transformado en mi corazón. Hoy levanto mis manos, Señor, como señal de compromiso, como señal de santidad, como señal de gracia alcanzada ante ti. Padre, mira mis manos, mira mi corazón, mira mi espíritu, Señor, que hoy es puesto ante ti. Recibo tu vida